Hoy tenemos con nosotros en primera categoría uno de los principales referentes del ciclismo en pista español y a una de las grandes esperanzas de nuestro país cuando se habla de medallas en campeonatos internacionales de la especialidad. Albert Torres, muy buenas y bienvenido a primera categoría. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está yendo estos meses tan raros? Bueno, yo creo que la verdad es que bien, bien porque empezamos con una concentración con el equipo en Almería, donde bueno, nos pudimos reunir casi todos, excepto algunos corredores por circunstancias. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, enlazamos una concentración en altura junto con Sebastián y el nuevo seleccionador para preparar esa cita olímpica que tenemos marcada en agosto. Y bueno, de ahí, después de esa concentración, pude debutar con el equipo en Emiratos Árabes y bueno, ahora estamos aquí en el aeropuerto esperando coger el avión para continuar con este calendario con el equipo, ¿no? La Tirreno de Riate, que será los próximos días. Bueno, en primera categoría siempre nos gusta conocer un poco los inicios de los entrevistados porque creemos que es una forma también de entender el ciclismo desde dentro. ¿A ti cómo te vino este amor por la bicicleta y en concreto por la bicicleta de pista? Bueno, yo creo que empecé a través de mi tío, ¿no? Que iba en bicicleta cuando tenía prácticamente 7 u 8 años. Y fue a los 9 años, ¿no? Que empecé a montar en el club de mi pueblo a los 9 años y bueno, pues tomándome con una ilusión tremenda eso de ir en bicicleta y poder estar con los compañeros y poder ir a las carreras y sobre todo unos recuerdos fantásticos, ¿no? Esas edades de entre 9 y 14, 15 años. Yo creo que el momento o las circunstancias, ¿no? En mi caso en concreto, pues fue que a los 14 años di un salto o un cambio, mejor dicho, un cambio muy importante en mi vida, que fue desplazarme de la isla de Menorca donde he nacido y trasladarme a Mallorca, pues fue el momento determinante para descubrir lo que era ciclismo en pista, ¿no? Que en Menorca es totalmente desconocido y en Mallorca es verdad que hay muchísima tradición y fue un poco en esa edad, ¿no? En 14, 15 años que pude descubrir una disciplina totalmente novedosa para mí. Bueno, y esta temporada en el Movistar, ¿cómo está siendo? Pues bueno, la verdad es que acabamos de empezar, pero yo creo que en mi caso personalmente muchísimo mejor que el año anterior, porque el año anterior venía de una lesión que tuve en una caída en una Copa del Mundo, ¿no? Y me estaba empezando a recuperar y cuando parecía que estaba mejor, pues vino el confinamiento severo que tuvimos que pasar en España y en ese sentido, pues bueno, sobre todo con la confianza y la experiencia que pude adquirir el año anterior es determinante en este 2021. Yo creo que ahora mismo pues me siento más preparado tanto físicamente como mentalmente y sobre todo pues tengo muchísimas ganas, ¿no? de que las cosas vayan como nos hemos marcado porque la verdad es que me siento realmente bien. Precisamente en relación a esa temporada pasada de 2020. ¿Cómo afectó tu fichaje y el de Sebastián Mora por el Movistar Team? ¿Y crees que está contribuyendo a preparar los compromisos en pista? Bueno, yo creo que el 2020 pues gran parte del equipo, ¿no? De la estructura y corredores, ¿no? Vieron que teníamos virtudes muy importantes para sumar en este equipo y sobre todo también pensando en esta competición tan importante, en este ciclo olímpico que llevábamos mucho tiempo trabajando. Y yo creo que el unirnos con esta estructura como Movistar Team, con una trayectoria y que nuestros caminos se junten para este objetivo olímpico, pues es muy bonito y sobre todo tenemos muchas ganas, ¿no? de culminar esta cita tan interesante y tan bonita pues con una medalla. Has hablado antes de la concentración en altura que tuvisteis en Sierra Nevada.
¿Cómo os ha ido? ¿Qué sensaciones os ha dejado después del trabajo allí esos días? Bueno, que al final las concentraciones en altura pues forman parte un poco del proceso de la preparación y tampoco ha sido un trabajo muy intensivo, ha sido un trabajo más de volúmenes y de cimentar muy bien esta primera parte y sobre todo también pensando en lo que viene, ¿no? Que vamos a hacer un calendario muy amplio con el equipo, pero sobre todo también vendrán meses previos a los juegos de mucha concentración, de mucho trabajo específico y todo lo que vayamos cimentando ahora con los meses previos al inicio de la temporada, pues siempre es positivo. Hablabas de ese objetivo de medalla, ¿no? Después de un año como el pasado, donde el desempeño en el campeonato europeo fue muy bueno. ¿Cuáles son vuestras expectativas de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Es ese el claro objetivo a conseguir la medalla? Claro, así lo tenemos estipulado y marcado como ese gran objetivo con Mora. Es verdad que cuando trabajas un ciclo olímpico pues tienes otras competiciones como pueden ser campeonatos del mundo, campeonatos de Europa o copas del mundo y yo creo que la gran noticia, ¿no?, que tuvimos hace 2 años, ¿no?, cuando por fin anunciaron que la Madison volvía al programa olímpico, pues fue una alegría tremenda para nosotros personalmente, yo supongo que también para nuestro país, porque al final esa prueba en concreto ha dado muchísimas alegrías al ciclismo español y bueno, tener esa oportunidad, ¿no?, de luchar por medallas después de haber sido campeones de Europa, medallistas en mundiales y en copas del mundo, pues sería algo muy bonito, ¿no?, de conseguir, ¿no?, con mi compañero que al final llevábamos mucho tiempo trabajando, compartiendo experiencias deportivas y personales de mucho impacto y ostras, sería algo maravilloso. ¿Y cuáles son tus principales rivales de cara a la cita olímpica? Bueno, yo creo que los rivales en concreto, viendo los últimos 2 años, hay claros candidatos como puede ser la pareja danesa, Michael Morkov y Larsen Norman Hansen, que bueno, que están haciendo una dupla muy potente. Alemania, que ganó 2 mundiales seguidos, Francia, que con Benjamin Thomas también son la referencia. Después están países como Australia y Nueva Zelanda, que son países que trabajan muy bien la pista, que trabajan muy bien la persecución por equipos y en ese sentido siempre sacan corredores muy buenos y siempre los ingleses, ¿no? Los ingleses la cita olímpica nunca fallan, así que hay un abanico muy grande y en ese abanico pues estamos nosotros, Mora y yo, para intentar conseguir esa medalla olímpica. Bueno, está claro que esta temporada 2021 está muy centrada en los juegos, pero bueno, están ahí un poco también en el aire, ¿no? Que si se van a celebrar, que si no. Entiendo que vuestra esperanza y vuestra confianza está puesta en que se celebren y en caso de que, por desgracia, no se pudiesen llevar a cabo, ¿cómo afectaría a vuestra temporada? Bueno, yo creo que a la pregunta, claro que todos los deportistas tenemos la esperanza, pero también es verdad que el año pasado, viendo las circunstancias y posponiéndolo un año, pues nos tuvimos que adaptar todos los deportistas y en este sentido, pues bueno, sería un varapalo bastante severo para el deporte mundial, ¿no? Porque la cita olímpica siempre marca el evento más importante, digamos, y todo el mundo lo está esperando, pero en ese sentido, pues bueno, tenemos la gran suerte de formar parte del equipo Movistar y mientras intentamos preparar esta cita, pues corremos un calendario muy importante en carretera, que eso nos da un nivel tremendo para llegar en perfectas condiciones en este objetivo. Y hay ciclistas muy buenos en pista que también cosechan muchos éxitos en carretera. Wiggins en su día, Gana y Viviani ahora. ¿Ayuda una disciplina a mejorar otra?
Yo soy partidario, en mi opinión, y muchas veces la gente lo pregunta, ¿no? Yo creo que es totalmente compatible y es verdad que al final, a lo mejor durante el año tienes que separar un poco los objetivos, pero muchas cosas te da la pista y al revés, ¿no? La carretera también, en ese sentido que lo estamos experimentando ahora estos últimos años, te da un fondo increíble que lo puedes trasladar perfectamente a la pista y igualmente viceversa, que al final estamos viendo grandes sprinters o incluso grandes persecucionistas que en contrarreloj son fundamental, están haciendo grandes resultados y bueno, en el caso de Viviani pues lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Que el tío lo va compaginando durante los años y está consiguiendo éxitos tanto en carretera como en pista. Precisamente queríamos preguntarte cómo crees que se puede fomentar la interdisciplinariedad en este sentido entre carrera y pista. Es algo que últimamente lo estás comentando que hay ejemplos, pero sí que es más claro aún el hecho de la hibridación entre los ciclistas que disputan el ciclocross y las pruebas en carretera. Bueno, yo creo que al final en categorías inferiores a lo mejor es más fácil compaginarlo, ¿no? por el calendario y ahora estamos viendo, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? que la competición de pista empieza en septiembre, octubre y termina en febrero, incluso la primera semana de marzo y prácticamente no se colapsa para nada con la temporada de carretera. Es verdad que tenemos, por ejemplo, este año con los Juegos en agosto, pero estamos hablando de que la preparación previa a los Juegos Olímpicos va a estar el Tour de Francia, ¿no? Y en nuestro caso concreto, pues estaremos todo el mes de julio haciendo todo el trabajo específico para llegar lo mejor posible y en ese sentido pues es totalmente compatible, se puede gestionar perfectamente tanto la carretera como la pista. Y de los ciclistas de carretera que no hayan probado aún la pista, ¿quién crees que podría hacer un buen desempeño? Un ciclista que tú digas, este en pista podría hacerlo muy muy bien. La verdad es que esa pregunta no te la sabría responder, ¿no? Porque yo creo que lo bueno de la pista, la gran ventaja, ¿no? Es que si lo has practicado desde pequeño te da una habilidad tremenda encima de la bicicleta, sobre todo en el pelotón, ¿no? A lo mejor gente que no ha practicado pista desde pequeño, el llevar cadencias tan altas pues necesita un tiempo bastante amplio, sobre todo de adaptación y adaptarse bien a las carreras, ¿no? Y sobre todo a las altas cadencias que se suele llevar en pista. Por eso yo siempre digo que intentar hacer pista, ¿no? Hacer diferentes disciplinas es súper positivo, sobre todo para gente súper joven, porque al final es experiencia y habilidades extras que uno adquiere desde pequeño ya. Suman numerosos títulos y medallas mundiales y europeas en distintas pruebas como Omnium y Madison. ¿Crees que ha contribuido a sumar nuevos adeptos al ciclismo en pista? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus referentes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando veía ciclismo en pista, pues era un fan incondicional de Joan Llaneras, ¿no? Siempre cuando venía una cita importante como podían ser mundiales o Juegos Olímpicos, pues no me perdía ninguna carrera y yo creo que al final tener a ciclistas ganando medallas en campeonatos internacionales pues es sinónimo, ¿no? de intentar atraer a gente joven a que practique este deporte. Y bueno, ya hemos hablado varias veces de tu compañero, de Sebastián Mora. Lleváis ya varios años trabajando juntos, muchas concentraciones, muchas competiciones, por suerte también éxitos. ¿Cómo es tu relación con él? Bueno, lo más importante, ¿no? Que nos conocemos en categorías inferiores, hemos coincidido. Es verdad que al principio hacía pareja con Munta, que al final estábamos viviendo cerca de la isla de Mallorca y era más fácil entrenar y una vez él tomó la decisión de retirarse, ¿no? Pues hicimos prácticamente la primera competición, ¿no? Fue el campeonato de Europa en
2015, creo que era octubre del 2015, y fue nuestra primera competición a nivel internacional absoluto, pues nuestra primera victoria, que al final es un recuerdo muy bonito, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos a sumar medallas en competiciones internacionales como en Copas del Mundo, vinieron campeonatos del mundo, ¿no? Que al final ese campeonato del mundo se nos ha resistido, pero hemos podido conseguir subir al podio, y bueno, es verdad que la cita europea pues se nos ha dado mejor, pero bueno, esperemos que algún día podamos conseguir éxitos mejores. ¿Tienes alguna anécdota divertida o curiosa que se te venga ahora a la cabeza de todos estos años de ciclismo en pista haciendo tándem con Sebastián? No, siempre lo decimos, ¿no? Que al final pasamos muchas horas juntos. Por ejemplo, ahora este último mes y medio no he pasado más días compartiendo habitación con él que no con mi pareja, y al final eso quiere decir que la amistad es muy positiva, y sobre todo pues tenemos cuando tienes un objetivo común y la relación de amistad es positiva, pues todo es más ameno y sobre todo es más fácil trabajar. O sea, yo creo que sería totalmente incompatible, ¿no? Tener una relación nefasta y encadenarlo, ¿no? con la carrera deportiva sería impensable. O sea, no le veo relación, así que por suerte nos llevamos muy bien y eso se traslada a la pista. Pues Albert Torres, campeón de Europa en ciclismo en pista y por supuesto esperanza española en los juegos y en todos los campeonatos. Muchísimas gracias por estar aquí en primera categoría y esperamos que por supuesto la temporada te depare los mayores éxitos que estaremos todos muy muy pendientes. Vale, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Saludos.